federal poder comunicarlas a través de ustedes. Perfecto. En mi primera pregunta, para después dar paso a los colegas que están disipados en toda nuestra Patagonia, fundamentalmente es saber si terminó la etapa de diagnóstico teniendo en cuenta donde, bueno, prácticamente durante los 4 años pasados de la gestión del ingeniero Macri hubo una paralización de la vivienda, no hubo incentivo de fondos nacionales para la vivienda, no solo, digamos, en nuestra Patagonia, sino a lo largo y ancho del país. ¿Esa es la evaluación y el diagnóstico que se está llevando a cabo también en este tiempo? Mira, hay datos muy reales, ¿no? 55.000 viviendas paralizadas en la Argentina desde el año 2015, 11.000 viviendas casi terminadas del programa Procrear, sin entregar, ya tenemos entregadas cerca de 6.000, y muy pocas políticas de construcción de vivienda en los últimos 4 años. Digo, todo eso tuvo que ver con algo que la verdad es poco entendible el no haber entregado las que estaban casi terminadas, ¿no? Entonces digo, después se explica por qué no se construían viviendas en los próximos años después que pasó el gobierno del 2015. Pero bueno, digo, el presidente toma esta definición de la vivienda como un derecho, y ese derecho lo plasma la primera vez que la Argentina tiene un Ministerio de Vivienda, así que por lo tanto en esa política del Ministerio de Vivienda trabajar de manera federal con toda la Argentina. En primera etapa, reconstruir esto que teníamos paralizado y ya ponerlo en marcha rápidamente, terminar las viviendas Procrear, y firmamos en toda la Argentina con todos los gobiernos provinciales la construcción de 62.000 viviendas en esta primera etapa, bueno, y con otras más de 15.000 viviendas más Procrear que estamos ya licitando y poniendo en ejecución. Y en 15 días, precisamente el 12 de abril, el presidente hará nuevos anuncios con respecto al tema de vivienda. Ministro, lo saluda Andrea Miranda, locutora de Comodoro Rivadavia. ¿Te está escuchando el ministro, Andrea? ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Yo estuve en la entrevista federal de la vez pasada, así que es la segunda vez en muy poco tiempo que puedo hacerle una pregunta. En este caso, bueno, hablando de la situación, como bien decía Piti, de 4 años, ¿no? De prácticamente la vivienda paralizada, la construcción de las viviendas paralizadas, también entiendo que a lo largo y ancho de todo el país, la situación, ¿sí? De las familias o de las personas que necesitan una vivienda son muy diversas, ¿no? Algunos quizás necesitan un crédito, otros necesitan ayuda para lo que es la compra del terreno o para la construcción de la vivienda, y otros necesitan, no hay una realidad de gente que realmente necesita porque arranca de cero, ¿no? ¿Cuáles son las diferentes propuestas o los diferentes planes que hay desde el ministerio? Todos los que vos dijiste. O sea, créditos para construcción, créditos para completar viviendas, créditos para compra de terreno, y después la construcción de vivienda a través de los gobiernos locales para asistir a estos sectores más complejos que tenemos en el tema del acceso a la vivienda. Pero también con un cambio de paradigma que tiene que ver con el tema que la vivienda no tenga que pasar por un proceso de calificación financiera, sino que tenga que ver con una cuestión de, siempre decimos que el trabajo es el mejor ordenador, sino que la cuota sea un porcentaje del salario que cobra cada uno de los argentinos, bueno, y empezar a generar una política pública, y esa política pública resolver cuestiones estructurales, que bueno, que esa cuestión estructural no se resuelve mágicamente, sí con una batería de posibilidades o de políticas como las que vos enunciabas, como si hubieses leído nuestros manuales, así que seguramente si lo sé, todas las políticas que tenemos. No, Y no los bueno, leí. bueno, pero intuitivamente es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, cuando uno entiende y sabe lo que le pasa a la gente, la mejor manera de intuir, y bueno, y los gobiernos tenemos la obligación de generar políticas para esa intuición que tenemos todos, que es, cuáles son las herramientas que tiene la gente, poder crear una batería, una diversidad de propuestas, que va a la medida de distintas posibilidades que van teniendo los argentinos a lo largo y ancho del país. Es que el Comarca Andina es muy importante en cuanto a la agenda reciente, ministro. Así lo está saludando Carlos Colser, locutor de Esquel. Carlos, te escucha el ministro Ferraresi. Muy buenas tardes, ministro. Y teniendo en cuenta que se viene el invierno, ¿cuáles son los plazos de construcción de las viviendas para la gente afectada por los focos ígneos? Mira, ayer estuvieron todos los intendentes de la comarca reunidos con el presidente. Nosotros, a partir de los incendios, tuvimos un equipo trabajando una semana haciendo el relevamiento para poder diagnosticar de manera total cuáles eran los daños que se habían producido.
trabajamos en dos temáticas. Una, lo urgente, que tiene que ver con las viviendas provisorias. Hicimos un esquema con cada uno de los municipios en función del deterioro que habían tenido. La van a construir con empleados del lugar, con materiales del lugar. Nosotros ya, a partir de la firma de convenios de ayer, estamos transfiriendo el 50% de esas viviendas, que, si mal no recuerdo, son en el orden de 300. Y después hemos hecho un relevamiento de viviendas que se han deteriorado, en un entorno de cerca de 100 viviendas que se habían deteriorado, con una inversión de 50 millones de pesos, que esa transferencia también la tenemos la semana próxima. Ahí es un desafío de los intendentes de generar los mecanismos. Nosotros le hemos dado un manual de procedimiento con respecto a los mecanismos, que las personas las puede tomar directamente el municipio, los materiales los compra el municipio con el dinero que nosotros les transferimos. Y después, bueno, trabajamos también en la construcción de casi 400 viviendas en toda la comarca, en distintas temáticas con respecto a cada uno de los municipios, y los municipios ahora tienen que presentar los proyectos, los terrenos con las factibilidades de servicio como para poder construir esa vivienda. Pero lo urgente, en los próximos 90 días, tiene que estar resuelto. En instantes hacemos una vuelta por Esquel, allí me voy a Comodoro Rivadavia nuevamente. Saúl Gercovici de LU4 Radio Patagonia. El ministro Ferrarisi te escucha, Saúl. ¿Qué tal, ministro? Buenas tardes. Bueno, siguiendo con este tema que es tan vital para Chubut, ¿no? Porque hoy hablábamos en LU4 con el intendente del Hoyo, Paul Wisman, remarcaba, ¿no?, lo que ha sido firma de convenio que usted mencionaba, y básicamente también con el Colegio de Arquitectos, ¿no? Porque como usted decía, se va a buscar no solamente el material, sino la mano de obra y también el diseño propio, con lo cual me parece que sí se está avanzando en un esquema realmente federal de viviendas como se necesita en la Argentina hace mucho tiempo, ¿no? Sí, nosotros lo primero que definimos es que cada jurisdicción determina materiales, determina características, determina de acuerdo a su arraigo, a su cultura, también a generar un círculo virtuoso en cada uno de los lugares para poder consumir los materiales que se utilizan en el lugar. Así que bueno, esa fue una de las primeras definiciones, y tenemos un ejemplo muy concreto y muy rápido que a partir de esta tragedia lo podemos hacer. Lo mismo nos pasó con el terremoto de San Juan. Digo, rápidamente estuvo el presidente dando una solución. Ya son viviendas que se han construido en los primeros 45 o 60 días, y bueno, y ahora hay que trabajar en lo definitivo, que es cambiar la estructura que tiene que ver con la vivienda como un derecho, y en ese proceso generar un círculo virtuoso que nos permita a los argentinos tener certeza de en qué momento de nuestras vidas nos va a tocar una vivienda. Me voy para Río Mayo, allí Estela Maris Ríos, el ministro Ferrarisi te está escuchando, que vamos agradeciendo la gentileza de habernos atendido aquí para toda la Patagonia. Estela Maris, adelante. Ministro, qué gusto saludarlo, y esta posibilidad que nos da Radio Nacional de poder integrarnos en esta región patagónica, como usted dice, generando políticas, porque hace mucho tiempo que, por ejemplo, en este pueblo chiquito de Chubut y con esta crisis económica que vive la provincia, no se han generado nuevas viviendas. Río Mayo necesita también viviendas para su comunidad, para su pueblo, y bueno, el intendente podrá hacer malabares y tendrá desafíos, pero qué importante tenerlo a usted y poder preguntarle en relación a los pueblos chicos, cómo se puede ir generando viviendas para nuestra gente. Mira, nosotros lo que nos pide el presidente es que seamos federales, y por lo tanto vimos a todos los gobernadores de la Argentina. Nosotros a cada uno de los gobernadores le pedimos que apliquen la misma federalización en cada una de sus provincias con respecto a los municipios. Y tenemos dos instancias, una esta, que es la primera, donde hemos firmado los primeros convenios y esperamos que haya una distribución en todos los municipios de la Argentina a partir de lo que firmamos con las provincias. Y una segunda etapa, que si esto no se cumple, nosotros podríamos trabajar directamente con cada uno de los municipios, como fue la urgencia de lo que hemos hecho ayer con estos 6 municipios de la comarca, que bueno, que habíamos visto una dificultad ejecutiva por parte de la provincia, en la cual había desconfianzas entre los municipios y las provincias, y que por lo tanto ahí acortamos el camino y tenemos los mecanismos para trabajar directamente con los municipios. Esperamos que no, esperamos que las provincias puedan abordar las necesidades de cada uno de los habitantes de su provincia, pero bueno, segunda instancia, la posibilidad de que nosotros podamos resolver esa inequidad si se llega a dar en algún caso. Ministro, lo va a saludar Samuel Macepa desde Río Grande, en la isla de Tierra del Fuego.
Ministro, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Le quería hacer una consulta bien incisa y al punto, si aparte de los planes Procrear, que ya se están desarrollando en Tierra del Fuego, hay otros planes de vivienda aquí en la isla en Tierra del Fuego. Sí, hemos firmado con la provincia por 400 viviendas, así que estamos esperando la devolución de cada uno de los proyectos en función de lo que los municipios tienen que generar a partir de tener suelo urbano, de tener suelo con infraestructura. Hemos firmado también con el municipio de Ushuaia el tema de una obra de infraestructura en la cual esa infraestructura le va a permitir generar lotes. Así que, bueno, digo, generar, como decía la compañera anteriormente, con una cantidad de políticas y ir empezando a resolver cuestiones que tengan que ver con lo urbano y también, bueno, el tema del desarrollo del hábitat a partir de herramientas que el Estado tiene que tomar de una vez por todas de cómo generar suelo urbano, y ese suelo urbano tiene que ser planificado, tiene que ser ordenado. Bueno, si no nos pasan cuestiones como las que nos pasan, que hay lugares donde después tenemos las consecuencias de incendios, las consecuencias de inundaciones, las consecuencias de una no planificación y que nos complica después el desarrollo urbano. Así que también hemos firmado con las provincias, y en el caso de la provincia de Tierra del Fuego, el gobernador ha firmado con nosotros justamente una planificación donde vamos a trabajar con las universidades nacionales, vamos a sumar al CONICET, como para que empecemos a pensar una Argentina que crece 10% cada 10 años. O sea, todos los censos nos dan un crecimiento poblacional de 10%, o sea, que nosotros en los próximos 20 años vamos a tener un 20% más de población, así que si no lo planificamos, pasan dos cuestiones. Digo, la gente que puede, la gente rica se queda con las buenas tierras, y los humildes van a los lugares donde después tenemos las consecuencias, ¿no?, de hacinamiento, de falta de servicios, zonas inundables, zonas en una ladera de una montaña que después tiene las consecuencias que tiene, el tema de los servicios que no pueden llegar. Así que, bueno, trabajar en esta temática de una vez y por todas, y también entender que la plusvalía que tiene la inversión privada debe ser recuperada por el Estado, y el Estado, a partir de esa inversión privada y los índices de planificación, poder generar suelo para poder darle a esta planificación que tiene que ser ordenada. Se prepara. Muchas gracias, ministro. Carlos Colser, para la próxima pregunta. Y, ministro, le quería preguntar, porque digo, usted es una persona de la dirigencia política de muchos años, de cargos ejecutivos, jefe comunal, digo, ¿aplicando la misma acción de trabajo en el ministerio? Sí, tenemos un mecanismo que tiene que ver con esto, con entender las necesidades urgentes que tienen los municipios. Entonces, digo, y haber estado del otro lado del mostrador cuando uno viene a generar demandas a un ministerio, hay cosas que sí, ¿por qué esto no vamos por aquel otro lado, ¿no? Entonces, bueno, tratar de simplificar, y tratar de simplificar tiene que ver con esto, con que la Argentina es tiene mucha extensión y mucha diversidad. Entonces, la verdad que el ministerio no puede imponer un criterio. Digo, el ministerio tiene que dar herramientas para que cada jurisdicción pueda desarrollar en función de esto lo que hablamos anteriormente, el tema de sus mejores saberes, su forma de vivir, su cultura, su arraigo, los materiales, digo, que la gente del lugar se pueda capacitar para entregar, porque aparte nosotros definimos dos ejes en el tema de la construcción de vivienda. Una, la definición de clase social ascendente a partir de una vivienda digna, y la otra, la generación de puestos de trabajo. Digo, la generación de puestos de trabajo es algo clave en la Argentina de hoy. En la reconstrucción, el tema de hacer viviendas es el que más mano de obra genera a partir de cualquier tipo de inversión. Claro. Y si ponemos en valor lo que pasó en los últimos 4 años del macrismo, la Argentina se endeudó en 45.000 millones de dólares, que fueron saqueados por los amigos del expresidente, y que esa plata hubiesen significado construir 1 millón de viviendas en la Argentina. Mirá qué Argentina distinta tendríamos, y qué contento pagaríamos la deuda externa si tendríamos 1 millón de viviendas, ¿no? Hubiésemos generado una economía muy dinámica. La solución estructural, se estima que casi hay un déficit entre 1,5 millones y 2 millones de viviendas, o sea que hubiésemos avanzado en una resolución estructural bastante importante. Bueno, entonces hoy es esto, la definición es dejar de pagar intereses de la deuda externa para pagar la deuda interna que tenemos con los argentinos. Máxime con ese dinero, y ellos que no tuvieron una pandemia, digamos, podrían haber accionado en función y los frutos que tendríamos serían, la verdad, que tremendos. Carlos, te está escuchando el ministro. Adelante. Ministro, se imaginará que viviendo aquí en Esquel, muy cerca de la zona del Hoyo, del Lago Puelo, donde fueron los incendios. De hecho, estuvimos cubriendo la visita del presidente de la Nación, de Alberto Ángel Fernández. Vuelvo con el tema de las viviendas. ¿Cómo y según qué criterios se van a utilizar para distribuir las casas?
Primero hay un criterio que tiene que ver con el crecimiento demográfico, que tiene que ver con las oportunidades. Digo, primera definición, las viviendas no se hacen en un determinado lugar, sino se hacen, o sea, tiene que ir acompañado de la oportunidad. Uno puede hacer vivienda en cualquier lugar de la Argentina, pero si la gente no tiene oportunidad de desarrollar un trabajo, no hay manera de poder hacerlo. Con respecto al tema federal, tiene que ver con la cantidad de habitantes, tiene que ver con una demanda, tiene que ver con la posibilidad de desarrollo. El tema de la instalación de parques industriales tiene que ver también con el tema de llevar trabajo a determinados lugares y tiene que ir acompañado de eso. El tema del transporte, la posibilidad de transportarse a partir de las líneas ferroviarias, las nuevas rutas. Hay una cantidad de variables que tiene que ver con esto, pero esta primera etapa también tiene que ver con la posibilidad de suelo urbano que tiene cada uno y cómo se genera suelo urbano a partir de las políticas que tienen los municipios y las provincias. Así que hemos hecho una distribución que tenga que ver con todas estas variables y esto es lo que hemos hecho en la primera instancia. Lo que también esto tiene una dinámica porque uno analiza la Argentina y hay provincias que hace 60 años tienen la misma cantidad de habitantes. Y si uno analiza Tierra del Fuego, creció el 100% en menos de 4 años. Entonces digo, las políticas la verdad que no son estables, no son estancas y no tienen que ver con esto, con generar arraigo a partir de las oportunidades. El presidente dice que cada argentino tiene que poder desarrollarse en el lugar donde nace. Así que esta es la tarea que tenemos que realizar. Dejamos las últimas preguntas para Comodoro Rivadavia. Andrea, contigo, después pego la vuelta por Saúl Gercovici, el U4. Estamos hablando con el ministro, nada menos, y agradecemos, por cierto, que haya charlado con nosotros en esta Patagonia, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación Argentina, el ministro e ingeniero Jorge Ferraresi. ¿Te escucha, Andrea? Bueno, ministro, por ahí para cerrar, pensaba, ¿no?, en todo esto que nos estaba detallando también y pensaba, bueno, ¿cuáles son las metas o los objetivos propuestos, ¿no?, al corto o al mediano o al largo plazo, ¿no? Por ahí un poco hablando en números, si es que los tienen, ¿no?, de decir de más objetivos. Sí, nosotros planteamos 264.000 soluciones habitacionales en los 3 años, que tiene que ver mucho más con construcción de viviendas, 120.000 viviendas nuevas, 55.000 viviendas, reactivarlas que están paralizadas, 20.000 viviendas dentro del plan Procrear, la generación de 20.000 lotes con servicio y la adjudicación de 24.000 créditos para construcción de viviendas. Ese es el panorama que hace el número final de 264 soluciones habitacionales, más otras cosas más que vamos a hacer, seguramente esa es la de mínima. Lo que sí vinimos a poner, la vivienda con una política de Estado. Nosotros planteamos que a partir del año 2024 se puedan ejecutar 75.000 viviendas por año. Esas 75.000 viviendas por año, crearemos un programa donde entre 12 y 14 años, con un programa que tiene que ver con el recupero solidario de las viviendas, que donde todo el mundo va a tener que pagar en función de su ingreso, un 25% del salario, y la variable va a ser la cantidad de cuotas, las cuotas ajustadas por el aumento salarial, nos va a permitir tener un sistema que en 12 años tenga autosustentabilidad y poder poner definitivamente un problema estructural de una manera solidaria, de una manera federal y de una manera resuelta en este tiempo. ¿Está en marcha? Sí, disculpa. Si está en marcha el recupero federal. Sí, ya lo tenemos cada vez que firmamos un convenio de casa propia con cada uno de los gobernadores, firmamos el convenio del Fondo Solidario, donde estamos buscando los instrumentos como para que sea un descuento directo del salario, vaya a ese Fondo Nacional, que podamos reinvertir nuevamente en el tema de viviendas. Empezamos a generar un proceso solidario, un proceso donde es necesario tener más certeza. Hoy, por ejemplo, hoy entregué en la ciudad de San Martín, acá en la provincia de Buenos Aires, viviendas del Procrear, y salen por sorteo. Entonces la verdad que yo decía, ojalá cada vez el sorteo tenga menos necesidad de ser, sino que sea la certeza de un camino que uno tenga que recorrer. En ese camino que tiene que recorrer, digo, la verdad que la vivienda tiene que tomarse como un derecho, y ese derecho, digo, como una cuestión de clase social ascendente. Por ejemplo, nosotros hemos erradicado el concepto de vivienda social, no existe más la vivienda social en Argentina. Me voy con... Perdón, ministro. Sí, no, decía que no existe más la vivienda. Lo escuchamos, sí, que termine el concepto. Justamente la vivienda social es algo que estigmatiza la pobreza. Uno recorre cualquier lugar de la Argentina y ve esas viviendas y acá viven pobres, ¿no? Y la verdad que genera esa estigmatización de no poder crecer, de tener dimensiones de vivienda que la verdad que no son vivibles desde el punto de vista del hábitat, un dormitorio donde no entra un placar, un pasillo donde no pasa una silla de ruedas, una imposibilidad de crecimiento que tenga esa vivienda. Así que bueno, generamos un concepto distinto, y por eso también esta dinámica con las provincias, donde cada provincia, en función de su arraigo, como sea su cultura, sus materiales, pues tiene la libertad de generar el diseño
que quiera con condiciones mínimas de diseño. El tema de los dormitorios de 3x50, el tema de los pasillos de un metro, el tema de la posibilidad en el terreno poder tener un auto, porque aspiramos a que todos los argentinos les vaya mejor y el día de mañana pueda tener un vehículo donde lo pueda guardar en su casa, que pueda crecer, digo, porque hoy tiene un chico, ninguno, y mañana puede tener 2 o 3, entonces tener la posibilidad que esa vivienda pueda crecer. Así que con todas estas modificaciones que hemos realizado, digo, cada jurisdicción ahora está generando esta propuesta de proyecto que tendrá la característica de cada uno y también una linda competencia donde dirán yo que tendría que lindas las viviendas de Chubut y si uno vendrá a decir, mirá, las de Río Negro como mejor y entonces le vamos a copiar a las de Tierra del Fuego porque le pusieron tal cosa. La verdad que digo, se genera un muy buen disparador que tenga que ver con esto, con ir generando cada vez mejor diseño y mejor hábitat para los argentinos. Y última pregunta, va a cerrar Saúl Gercovici desde Comodoro Rivadavia, con un poco de miedo le doy, entiendo que no lo estoy cuidando porque va a quedar en manos, me sopla Carlos Colser de un hincha de Racing y el ministro tiene el corazón puesto en otro lado. Pero última pregunta, Saúl Gercovici, te escucha el ministro. Creo que el ministro es de Argentino Junior, así que está todo bien. Sí, sí, yo digo que ese es el motivo por el cual yo estoy acá. Digo, el presidente hincha Argentino Junior me dijo, bueno, vení, por lo menos vamos a hablar de fútbol, después lo otro será una consecuencia, pero en realidad esa es No, porque mi colega de Carlos Colser de Esquer quería llevarlo para otro sector de Avellaneda y no. Le pido que me reitere, por favor, cuántas viviendas dejó de entregar el macrismo, por qué cree que no avanzó en esa entrega de viviendas, y por último, en Comodoro Rivadavia estamos cumpliendo 4 años del nefasto temporal que tuvimos, que todavía lo tenemos abierto, y todavía hay viviendas que están sin realizar. ¿Hay alguna revisión de esta situación por parte del Ministerio para ver si tarde se puede llegar con esta respuesta que el anterior gobierno no dio? Mira, 55.000 viviendas son las viviendas que están paralizadas en toda la Argentina. Nosotros para eso tuvimos que, y poder reactivarlas, tuvimos que hacer una ley que se aprobó en extraordinarias la última semana de febrero. Ya terminamos con todos los mecanismos de resoluciones internas del Ministerio, así que a partir del día de ayer ya transferimos a cada una de las jurisdicciones cuál es el modelo, cuáles son los formatos de planillas que tienen que presentar para reactivar, así que eso, como decía anteriormente, digo, depende mucho más de la pericia que tengan las jurisdicciones como para poder reactivarlo rápidamente. Nosotros acá ya tenemos todos los instrumentos. Y en particular, digo, lo de la ciudad que vos nos marcás, seguramente estará dentro de esta parte de terminar. Si son viviendas que están iniciadas, se terminan, digo, con este nuevo mecanismo donde hay nuevo precio, donde hay nueva actualización, donde se mide todo lo que falta para poder construirse. Así que bueno, vamos a estar rápidamente terminando. Ya empezaron el día de ayer a presentarse los primeros proyectos y esperamos que en los próximos 60 días ya estén completadas las planillas de las 55.000 viviendas y se pongan a reactivar rápidamente, que aparte va a generar 110.000 puestos de trabajo en toda la Argentina. Ministro Ferraresi, ¿Por qué de nuestra cree que parte, el gobierno no avanzó en este esquema que es tan importante? Y la verdad que llama la atención, digo, o no, mira, yo un debate que doy en todos lados con algunos gobernadores, porque acá vienen a este ministerio todos los gobernadores, ¿no? Absolutamente todos. Y vienen todos los intendentes del país, absolutamente todos, no importa de qué partido político sea, ¿no? Ahora después, la vivienda es una política pública que necesita de recursos. Ahora después muchos de sus legisladores no votan el presupuesto o no acompañan la ley de aporte solidario de las grandes fortunas, o salen a defender los recursos obscenos que recibía Rodríguez Larreta, que le daba el gobierno nacional, en más del mantenimiento de la policía de la ciudad, que fue transferencia de la Policía Federal. Entonces, la verdad que tenemos que debatir qué Argentina queremos, ¿no? Y probablemente cuando uno se pone a pensar, esa Argentina neoliberal es una Argentina que no necesita vivienda, porque hay 25 millones de argentinos que están fuera del sistema. Entonces, cuando uno analiza que hay 25 millones de familias que están fuera del sistema y lo acepta como una cuestión natural, como una cuestión que el sistema capitalista los deja fuera por falta de no sé qué, de no merecérselo o de no tener, nosotros hablamos de oportunidades. Entonces uno cuando se pone en ese lugar, creo que eso es la respuesta, digo, no hacer viviendas porque la verdad que no es necesario en una Argentina donde la meritocracia
hace que esos no tengan el mérito como para tenerlo. Y nosotros creemos en un Estado de igualdad de oportunidades, entonces generamos este tipo de política que no tiene otra explicación. Porque hay viviendas del plan federal que están 30%, 40%, pero las del Procrear casi terminadas, o muchas terminadas, ¿no? Entonces uno dice, ¿y por qué? Y bueno, creo que debe ser más por esta cuestión, por el tema de la meritocracia, y en la meritocracia, la verdad que el Estado entre viviendas no debe estar en el capítulo del gobierno de ellos. Ministro, la Patagonia lo escucha. Nosotros como comunicadores de la radio pública, el agradecimiento por amplificar este mensaje tan importante de la acción de la cartera, muy importante, y como usted dijo, ¿no? Nada menos que dignificar a través de la vivienda para muchas familias. Ministro, muchas gracias, muy amable, ¿eh? No, gracias a ustedes, bueno, y a disposición para cuando requieran. La verdad que está bueno que nos podamos comunicar y poder charlar también sobre las inquietudes de ustedes, que nos hace bien, Dios sabe, porque uno acá a veces pierde el eje, ¿no? De las cosas, cree que están bien y a veces no. Entonces, por ejemplo, una ministra de una provincia que ambos pensábamos que estaba todo bien y vinimos acá y estaba todo mal, digo, porque a veces la burocracia nos hace. Entonces, tener la comunicación, si las cuestiones funcionan, que lo mismo que ayer hablamos con los intendentes de la comarca, el tema de poner rápidamente, bueno, y ese va a ser un ejercicio también de gobiernos locales que a veces no están acostumbrados a tomar de tomar la ejecución de políticas nacionales, así que bueno, también un ejercicio que tenemos que hacer entre todos, y cuando más cerca estemos, más encima estemos, digo, más fácil va a ser. Así que bueno, gracias a ustedes por comunicarse y a disposición. Muchas gracias, ministro. Así estamos en contacto con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación Argentina, el ingeniero Jorge Ferraresi, dialogando con los y las periodistas de nuestros sures. Del Océano Atlántico a la cordillera de los Andes, nuestros sures, acortando distancias.